Hola, hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Esto es Radio TV Vida con Propósito. Tenemos un programa muy interesante, un programa lleno de muchas bendiciones, ¿verdad? Tenemos ahora la palabra del Señor a cargo de nuestra hermana la pastora Leonarda Aguirre, que nos trae un tema muy interesante, lo que nos compete y por el cual estamos aquí. Jesús es la roca, Jesús es el propósito. Claro, efectivamente así es. Y bueno, también tenemos sorpresas, ahorita vamos a ver. Tenemos a la hermana Silvia, como siempre, con el tema la sabiduría en las finanzas. Hoy en día hay tanto problema, ¿va? Mucha gente se ha visto sin dinero, mucha gente dice no hay circulante, que es el dinero efectivamente. Y bueno, pues es bueno saber y conocer cómo puedes administrar tu dinero. Dios ha prometido bendecirte, pero también hay que saber cuidar el dinero. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos también otro tema corto, pero muy interesante también de análisis, a cargo de nuestro hermano Jason. Nuestro hermano Jason es predicador y es comunicador también, porque también aquí nos ayuda a dirigir el programa. Ahorita él va a estar con ustedes, se va a quedar con ustedes. Entonces, él trae el tema, el mensajero. ¿Eres realmente el mensaje o eres el mensajero? Esa sería una pregunta personal, pero el tema lo va a desarrollar nuestro hermano Jason Chavelas. Bueno, pues, gloria a Dios por esta mañana, y queremos exaltar siempre el nombre de aquel que murió y resucitó al tercer día, nuestro Señor Jesucristo, la roca. Ese es el tema de hoy. Y bueno, hoy es una palabra muy interesante también, porque hoy, ¿verdad?, es el día más hermoso. Decía Og Mandino, uno de los escritores más grandes de este mundo, ¿verdad? Para mí, en lo personal, Og Mandino hizo unos libros, El milagro más grande del mundo, que en una de sus tesis él sostiene: tú eres el milagro más grande del mundo porque Dios te hizo, y cada uno somos un milagro. Y hoy es el día más hermoso, decía Og Mandino. El día más hermoso es hoy, y el regalo más grande es el perdón. Y bueno, hoy es un canto también maravilloso, ¿verdad?, que glorifica a nuestro Dios, un canto que en la década de los 90 Marcos Witt hiciera muy famoso, y vamos a tratar de interpretarlo muy a nuestra manera, pero dándole gloria a aquel que murió y resucitó, a nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana. A veces divagamos queriendo encontrar la respuesta a la vida, pero el único que conoce los deseos de tu corazón es Jesucristo. Él es el único que puede darte los deseos de tu corazón. Él es el único que puede darte la paz, la estabilidad emocional, el equilibrio y la vida. Siempre soñamos sueños que por tanto tiempo has soñado tú, se han venido a realizar hoy. Por primera vez escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, a tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Solamente Él te puede amar como nadie, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Tienes que reconocerlo y aceptarlo, porque sin Él no hay una vida con propósito. Tú necesitas comprender que solo Dios puede darte lo que tú has soñado hoy, porque Él es el único que puede comprender los deseos de tu corazón. Hoy, como nunca antes, hoy, a tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará
si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da. Al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Nadie te va a amar como Jesús. Todo el mundo te puede fallar, pero Jesucristo nunca, jamás. Su fidelidad es para toda la vida, para siempre, por eterna, por eternidad. Como nadie te amará. No, 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 no te podrán amar como Él te ama. Oh. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias en esta mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios. Hermano Jason, Hola. Dios le bendiga. Es un privilegio tenerte por aquí, hermano. Hermano, comparte la palabra de vez en cuando aquí en el programa y damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, nos ayuda a conducir el programa también, es del equipo fuerte de aquí. Y pues ahora nos tiene un tema, ¿verdad? Muy interesante. Así es, les traigo un tema titulado El Mensajero. ¿El mensajero o el mensaje, verdad? Sería la pregunta. Sí. Yo en lo personal lo pensé, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de Jason y que el Espíritu Santo obre en él y hable a través de este mensajero que eres tú también. Amén. Gloria a Dios. Gracias, aleluya. Dios te bendiga, Jason. Gloria a Dios. Hola, amados hermanos, es un gusto estar con todos ustedes hoy en Radio TV Vida con Propósito. Les traigo un breve mensaje hoy acerca de lo que es la palabra de Dios. Y el mensaje tiene como nombre El Mensajero. Déjenme decirle, amados hermanos, que es muy importante entender nuestra labor como predicadores, como portadores del mensaje del Evangelio poderoso de Jesucristo. Y para esto voy a remitirme a la Escritura y hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Hay mucho que aprender. Antes de leer la Escritura, déjeme decirle que hay bastante que aprender de la vida de este varón, de Juan el Bautista. Dice la Escritura, si usted tiene Biblia en su casa puede acompañarme, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 15. Dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amados, quiero enfatizar algo muy importante, y es la humildad de Juan. Juan era un predicador que dice la Escritura que andaba en el desierto. La vida de Juan ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento, que iba a venir alguien con el poder de Elías e iba a preparar el camino del Señor. Lo que hizo Juan cuando estuvo, o el trabajo, o el ministerio, o el propósito que Dios puso en Juan, cuando Juan estuvo predicando en el Jordán, era preparar el camino del Mesías. Era preparar los corazones para que recibieran aquel que iba a aparecer, y hablo del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice la Escritura que venían de muchos lugares, fariseos, judíos y de algunas otras naciones venían a bautizarse por Juan en el Jordán. Y Juan bautizaba para el arrepentimiento de pecados, pero él les decía: yo solamente los bautizo en agua, pero viene alguien más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todas estas palabras de Juan, amados hermanos, nos llevan a algo.
Juan tenía un espíritu humilde y toda su predicación fue encaminada hacia la persona de Jesucristo. Un ejemplo de ello es que también los evangelios sinópticos, si leemos Mateo, Marcos y Lucas, vemos que Juan tenía discípulos. Mucha gente seguía a Juan el Bautista, se sentaban en el desierto mientras veían a este hombre predicar poderosamente con el poder de Elías, anunciando la venida del Señor, la venida tan esperada que todos estaban aguardando, la venida del Mesías. Y cuando apareció Jesús, Él les dijo, es el Cordero de Dios. Dice la Escritura que lo vio venir y les dijo, Él es el Cordero de Dios del cual yo les he hablado. Y muchos de los discípulos de Juan, a Juan lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque se fueron a seguir a Jesucristo. Y todos sabemos la historia que después sigue de Juan. Pero ¿a dónde va encaminada mi predicación? Yo le invito a que usted revise cómo era Juan el Bautista. Hoy en día, amados hermanos, tenemos un reto como predicadores. Tenemos un reto y es darle la gloria al Señor. Todo lo que nosotros hacemos debe de estar encaminado a mostrar la deidad y el poder magnífico y dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta también la palabra de Dios que un día se acercó Andrés, uno de los apóstoles, y Juan, el que escribe la misma carta, y dice que cuando vinieron, él les mostró a Jesús y les dijo, Él es al que deben seguir. Él es el Mesías de quien tanto yo les he hablado a ustedes, discípulos míos, síganlo a Él. Los discípulos de Juan dejaron a Juan para seguir a Jesús. ¿A qué voy con todo esto? Juan no buscaba su gloria propia. Juan no buscaba ser el protagonista de esta historia. Juan no buscaba el primer plano de todo esto, sino que Juan decía, aquel que viene, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. ¡Qué humildad! Y cuando apareció Jesús, Juan desaparece del plano y le da toda la gloria al Señor y les dice prácticamente a sus discípulos, vayan y sigan a aquel que perdona los pecados y que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Cuál es nuestra misión como predicadores? Tu misión y mi misión. Nuestra misión, amados hermanos, es predicar a Jesucristo, al igual que Juan. Es dar testimonio, al igual que Juan, de que hay alguien que puede perdonar los pecados, por muy rojos que estos sean, aunque sean rojos como el carmesí, Él los tornará como blanca lana. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es exaltar a aquel que dio su vida por nosotros, en un sacrificio, dice en Gálatas 5:13, aquel que se hizo maldición por nuestra causa. Nuestra misión es predicar a Cristo y nosotros solamente ser el mensajero. Un día escuché una frase que me encantó mucho del predicador y maestro John MacArthur, que decía, usted debe entender, amigo, que usted no es el mensaje, sino que usted es el mensajero. Aleluya. Toda la gloria o todas nuestras palabras, todos nuestros hechos, todo lo que rodee nuestro ministerio debe de ser apuntando a Jesucristo. Aleluya. Nosotros estamos en segundo término. Dice la palabra de Dios que también un predicador es como un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es una boca para Dios. Aleluya. Es donde Dios va a hablar. Nosotros tenemos que ejercer el ministerio de la predicación como profetas, como esos profetas que hablan la palabra de Dios, pero siempre dándole la gloria y encaminar a las personas, encaminar la vista de la gente hacia Jesucristo. Eso es lo que hizo Juan. Les decía a sus discípulos, dejen de seguirme a mí y sigan a aquel que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, el Hijo del Dios viviente, aquel del cual se ha profetizado en Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Es Él, dejen de seguirme a mí. Y Juan salió del plano. Tanto salió del plano que después Juan le fue dada la muerte. Y todos sabemos de qué manera. Pero Juan ejerció ese ministerio. Amados hermanos, nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Dejémonos de exaltarnos a nosotros, porque esto muchas veces suele ocurrir. Cuenta tu testimonio, cuenta lo que Dios ha hecho, habla de ti, de todo lo que has vivido, pero todo tiene que ser encaminado para llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Eso es lo que hizo Juan. Todos sus discípulos dejaron a Juan y se fueron a buscar a Jesús. Inclusive Andrés y Juan, Andrés hermano de Pedro y Juan hermano de Jacobo, eran apóstoles y se fueron siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo hizo de ellos pescadores de hombres. Aunque eran pescadores de profesión, de ellos tiraban las redes al mar,
el Señor les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, y el Señor se glorificó. ¿Cuál es el secreto de una predicación efectiva? Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el secreto de una predicación que llegue a la vida de las personas y que estas personas sean salvas a través de la gracia y la sangre de Jesucristo? Que tú los lleves a Jesucristo, amado hermano. Vamos a quitarnos del primer lugar. Cuenta tu testimonio, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, pero siempre dale la gloria a Dios. Aleluya. Recuerda, amados hermanos, nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Aleluya. Y el mensaje es la semilla, y cuando esta semilla es implantada en el corazón, va a dar fruto a 30, a 60, y como el Señor quiera. Aleluya. La gloria es para Cristo. Él es el que murió en la cruz. Él es el hombre perfecto. Él es el maestro de maestros. Si hay un estándar que debemos de seguir, no es un predicador, no es una persona. El estándar se llama Jesucristo. Jesucristo es la preeminencia, es la piedra angular. Así que yo te invito, amado hermano, a que medites en esta palabra. Nosotros somos el mensajero, no el mensaje. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, a continuación, pasando esta breve reflexión, vamos a darle paso a nuestra hermana Silvia Arzola, que trae un mensaje que yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Es un placer que estén nuevamente con nosotros en Radio y TV Vida con Propósito. Y bueno, yo les pido en el amor de Dios que compartan nuestros videos. Quizás una de esas palabras que se están dando en este precioso día pueda ser bendición para algún familiar, algún amigo tuyo. Dale ahí like a nuestra página y comparte estos videos que, bueno, en muchas ocasiones tenemos la necesidad de escuchar esa palabra de ánimo. Y bueno, vamos a profundizar en el tema sabiduría en las finanzas. Aquí en México, en la recta final del año, le dan una gratificación muy especial a los trabajadores, una gratificación económica, y que bueno, a todos no nos cae mal, vaya este regalo de parte de nuestros patrones, y que bueno, sabemos que de dónde viene, también viene la bendición de lo alto, pero para poder precisamente administrar estas economías debemos de tener sabiduría, sabiduría que solamente proviene de Dios. Y hoy en este tema yo te quiero dar a conocer precisamente uno de los errores que cometemos al recibir las bendiciones económicas de Dios. Bendiciones que como cristianos debemos de saber administrar y no derrochar. Voy a empezar por definir qué es una deuda. Dice que la deuda es la obligación de pagar una cantidad de dinero a una persona o institución. Yo te voy a invitar a ir a la palabra de Dios en Proverbios 22:7, ¿qué es lo que nos dice Dios acerca de las deudas? Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo precisamente nos habla de aquellas personas que tienen la necesidad, vaya, de ir y pedir ese dinero prestado. Hoy en día, amada iglesia, bueno, no hace mucho, algunos días atrás en México estábamos viviendo, bueno, una campaña que se lanza por medio de medios de comunicación, el Buen Fin. Pero bueno, para esto también, ¿verdad? Los trabajadores se les adelanta pago de lo que, bueno, nosotros conocemos como aguinaldo. ¿Para qué? Para que precisamente los mexicanos tengan la posibilidad de vivir ese Buen Fin, o vaya, esos días donde se supone que todo está en oferta o lanzan las empresas ofertas. Pero yo te digo a ti y te aconsejo precisamente que administres bien tu dinero. ¿Para qué? Para que en un futuro no te veas en la necesidad precisamente de adquirir una deuda por falta de sabiduría, adquirir cosas que quizás no conocemos. Hoy en día, y mira, yo te hablo de una estadística, dice que alrededor de los mexicanos, alrededor del 40% de los mexicanos tiene una deuda con alguna institución o con algún familiar. Te estoy hablando de casi la mitad de la población de los mexicanos tiene ese tipo de deudas. En el año de 2007 dice que las empresas comerciales o las grandes empresas transnacionales como lo que son McDonald's, Burger King, bueno, las que se te vengan en mente, dice que no tenían puntos de venta. ¿Qué quiere decir puntos de venta? O lugares donde puedes precisamente pagar con la tarjeta de crédito. Para el 2007 dice que estas empresas no contaban con este punto de venta. Comparados a Estados Unidos, las ventas eran menores. Entonces, entre ellos dice que lanzan esta campaña para que tú puedas ir a comer por medio de una tarjeta de crédito, ir al cine o pagar algo, vaya, de vestido o de
cosas que necesitas por medio de una tarjeta de crédito. Tristemente, este es un control psicológico, amado hermano, amado radio escucha, perdón, que tú que me estás sintonizando en esta hora, estos solamente son controles psicológicos. ¿Por qué? Porque los bancos te están dando una tarjeta, pero realmente es un dinero que tú no tienes. Es un dinero que tienes que pagar y los tienes que pagar con intereses. Y debemos de tener cuidado cuando tú manejas estas tarjetas de crédito. Yo no te estoy diciendo que son malas, pero sí hay que saber manejarlas con sabiduría. Debes de saber utilizarlas para cosas que realmente sean de emergencias. Y tú me vas a decir, ¿y cuáles serían las cosas de emergencia? Bueno, creo que todos lo sabemos. Alguna enfermedad, algún accidente, algo improvisto. Pero procura, amado hermano, que estas tarjetas no te lleven a gastar algo de lo cual tú no necesites. ¿Por qué? Porque uno de los peligros sinceramente mayores que tenemos, vaya, como población, precisamente es el control que tenemos a través de los medios de comunicación. Y esos son lanzados a través de catálogos, a través de campañas bancarias, ¿verdad? Que dicen, te doy la tarjeta con tanto dinero y tú lo puedes utilizar y me lo vas pagando en cómodos pagos. Hay un testimonio de un varón que dice que no sabe en qué momento precisamente él se endeudó. Y su única alternativa era quitarse la vida. Ese problema llegó tanto a su vida que yo decía, yo no sé cómo salir, no sé la forma de cómo vaya a quitarme ese problema. Gracias a Dios este varón conoció la palabra de Dios, se refugió en Dios. Pero nosotros que ya tenemos la sabiduría de Dios debemos de saber administrar lo que Dios nos bendice, amado hermano. Nuevamente te lo repito, ten mucho cuidado con esas campañas de mercadotecnia que nos lanzan. Mucho cuidado, amado hermano. No te conviertas, o vaya, no nos convertamos en un porcentaje más de la población. Que utilicemos, vaya, nuestras finanzas con mucha sabiduría. Y bueno, yo te voy a lanzar en esta hora esta pregunta y se dirá, bueno, entonces ¿es pecado endeudarse? Yo te digo que no, pero endeudarse en gran manera sí te puede llevar a pecar, como este varón. Este varón, cuando ya no encontraba la salida, su refugio era quitarse la vida. Y dice la palabra de Dios que no puedes tentar contra el templo del Espíritu Santo, porque realmente estarías, vaya, cavando tu propia tumba y tu camino sería, vaya, tu destino sería el infierno. Una deuda tan grande te quita la tranquilidad, hermano, te altera, inclusive físicamente puedes salir dañado. ¿Por qué? Porque los problemas económicos se vienen y entran a la familia, entran las discusiones, entran los pleitos. Entonces quizás una deuda no te puede, vaya, en el momento que tú la adquieras, tú dirás, bueno, no estoy pecando, pero una deuda en excesivo sí puede llevarte a pecar. Sabiduría, hermanos, en las finanzas. Recordemos que tenemos un Dios a quien le vamos a rendir cuentas, aún de lo que llega a nuestras manos, aún que no tengamos a quien rendirle cuentas, amado hermano, en este mundo a nuestro Dios sí le tenemos que rendir cuentas, y es a través, bueno, no te voy a decir nada, no te voy a decir más allá porque no es el tema, pero a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas también debemos de rendirle cuentas a nuestro Dios. En todo momento, hermanos, tomamos en cuenta este versículo. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En el momento en que estamos pidiendo un préstamo, pasamos a ser siervos de aquellos ricos que se enseñorean. En todo momento, amado hermano, nuevamente te pido, refúgiate en Dios. Dile que Dios te bendiga, dile que Dios, vaya, te llene ese vacío. Si ya tienes las deudas, empieza, vaya a pagar esas deudas para que no seas siervo del que se enseñorea de los ricos. Bueno, este es el tema que he traído esta preciosa mañana, esperando que sea de bendición para tu vida. Y bueno, si a ti ha llegado esa preciosa bendición de Dios en este fin de año, inviértela con sabiduría. Inviértela con sabiduría, mi amado hermano, que vendrán tiempos como fue en aquel pueblo de Egipto, donde dice que hubo tiempo de abundancia, pero también tiempo de escasez. El pueblo de Dios debe tener para la abundancia, pero mayormente para la escasez. Bueno, Dios te siga bendiciendo, síguenos sintonizando en Radio y TV, Vida con Propósito. Y continuamos. Bueno, amados hermanos, continuando con la temática de este programa maravilloso que hacemos para la gloria de Dios, hoy tenemos un tema titulado Jesús es la roca.
por la pastora Leonarda Aguirre, a quien invito a que pase a este lugar. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. De nuestro Dios. Aleluya. Que bueno, es un privilegio siempre tenerla en este lugar. Gracias a Dios. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? Exactamente el tema es sobre Jesús es la roca. Y es necesario que como cristianos nos paremos en la roca y como no cristianos pararnos en la roca, buscar la roca que es Jesucristo. Basado en Pedro cuando Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia somos nosotros. A veces creemos que como Pedro ya murió y todo eso y que él tiene la llave. No, Jesús dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y sigue siendo sobre mí, sobre ti. Él quiere edificar su iglesia. Debemos estar edificados en la roca. ¿Sabe a qué me recuerda? Aquel hombre insensato que construyó sobre la arena y se le vino todo abajo. Sí, ahí va. Y aquel que construyó sobre la roca hizo, pues prosperó. Hermana, sin más que decir, vamos a dejarlo para que nos comparte esta bendición. Muy bien. Tardes en esta preciosa hora, porque ya es tarde. Mi nombre es Leonarda Aguirre, como ya lo había hablado nuestro hermano. Gracias a Dios que estamos trabajando ahí, como siempre estamos anunciando en este proyecto, Vida TV, Radio con Propósito, Vida con Propósito, perdón. Estamos aquí para anunciar, como dice la palabra, las buenas nuevas de salvación. Y en esta tarde para mí es un grande privilegio, pero todo para la honra y gloria de nuestro Dios, el poder compartir este tema que se llama Jesús es la roca. Y quiero llevarlos, para los que tengan su Biblia ahí, en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 20, la palabra de Dios nos dice así. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos dice el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que dijeran que Él era Jesús el Cristo? Porque cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo. Y cuando él habla en el 20 acerca de que, ahí está aclarando bien, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Uno de los propósitos siempre que vemos en la vida de Jesús, una humildad, a pesar de que él es mismo Dios, que él vino y se hizo forma de humano. Nunca hubo en él la jactancia, la vanagloria, ni nada de eso. Cuando él hacía los milagros en las personas de sanidad, siempre les decía, ve y muéstrate a los tuyos y no digas quién lo hizo. Qué hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, hoy en día, ¿verdad? Un poquito pensando a veces en la vanagloria, queremos la jactancia, el ser humano, y dile quién lo hizo, yo. Pero realmente no somos nosotros los seres humanos, solamente que se llama Jesucristo, que es la roca. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús a Pedro esto? Que Jesucristo es la roca. ¿Y por qué Jesús es el Salvador y Cristo es el ungido? Porque Jesús vino, dice su palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo, como el ungido de Jehová, Él venía a hacer grandes cosas y grandes maravillas, pero de las grandes cosas y maravillas que pudiera haber hecho, lo más hermoso es la salvación del ser humano, que ese es hasta el día de hoy, que es lo que más se empeña nuestro Señor Jesucristo, en que todo ser humano reconozca a Jesús como el Salvador de su vida. Entonces vemos aquí la vida de Pedro, la cual él toma, ¿verdad?, esa palabra acerca de la que le dice Jesucristo. Y déjenme decirle que muchas personas creen que Pedro tiene las llaves, porque sí lo dice aquí, yo te daré las llaves. Pero las llaves, hermanos, se refiere a la autoridad, al poder que Dios nos da en nuestras vidas
porque dice en San Juan 1:12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en mi nombre, les doy poder, les doy autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el poder, esa es la llave que Dios nos da en el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Y Pedro estaba reconociendo a Jesucristo como el Salvador de su vida, que él dijo que él era Jesús, era Cristo, lo estaba reconociendo como Jesús el Salvador, como Cristo el ungido de Jehová, el cual iba a hacer grandes cosas y sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces le estaba dando la autoridad, el poder. Y así dice, y las llaves del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Déjame decirte que la iglesia no son las cuatro paredes. Esa es casa de oración. La iglesia eres tú y yo, que le hemos abierto el corazón a Jesucristo, que hemos recibido a Jesucristo como la roca de nuestras vidas, en donde vamos a pararnos firmes en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la escasez, como en medio de la abundancia, porque de tal manera necesitamos nosotros la sabiduría y el amor de Dios para ser equilibrados en nuestras emociones, porque si hay escasez, queremos y renegamos con Dios, sino que tenemos un Dios grande. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Porque no hemos tenido clarificado en nuestra mente que Jesús es nuestro Salvador. Y si tenemos en abundancia, nos jactamos, nos envanecemos. ¿Y qué hacemos? Humillamos a aquel que no tiene y nos vanagloriamos y decimos, es que yo he trabajado, es que yo he hecho. Pero déjame decirte que no es eso, sino que ha sido la salvación que ha llegado a tu vida, que es Jesucristo, y que gracias a la misericordia de Dios tú permaneces en esa roca que es Jesucristo, el único que te puede ayudar, el único que te puede mantener firmes en medio de todas las situaciones difíciles. Ahora, necesitamos nosotros fincar nuestra vida en la roca que es Jesucristo. ¿Qué es fincar? Fincar es hacer, es levantar. Una casa, sabemos que aquí en México, por lo regular, pues vemos que están los temblores, ¿verdad? Que por lo regular siempre es seguido, y siempre todo ser humano que va a fincar o que va a levantar una casa, aquí siempre se procura que haya un muro de piedra, como quien dice. Se levanta, se hace una zanja en el cual se hace un muro de piedra, y encima de ese muro de piedra entonces empieza a fincarse la casa, y de acuerdo a los pisos que quiera la persona, las casas, es así la fincación que la persona hace, el muro de ancho y de profundidad. ¿Para qué? Para que cuando venga un temblor, esa casa pueda resistir ese temblor. ¿Por qué? Porque está sobre esa roca que son piedras. Entonces viene el temblor, pasa, pero la casa sigue firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, porque está sobre las piedras que se fincaron, que se hicieron esos muros. Entonces, Jesús le habla a Pedro y le dice, tu nombre es Pedro, que significa piedra, que es duro, que es tremendo, ¿verdad? No es fácil de quebrar una piedra. Una piedra, para poderse quebrar, necesita mucha lumbre, necesita marro, necesita muchas situaciones fuertes para poderla quebrar. Mas sin embargo, él se comparó a esa situación comparativo a una piedra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la roca. Si nosotros nos paramos sobre él, él va a hacer que nuestras vidas vayan de victoria en victoria. Pero es Él en nuestras vidas, porque dice su palabra que sin Él nada podemos hacer y nada podemos ser. Solamente necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, aún como hijos de Dios. Para aquellos que están escuchando, que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, la palabra nos habla claro que nuestra vida debe de estar fundada sobre la roca, ¿sí? Que es Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo habló también, dice, el hombre sabio, ¿qué dice? Que el hombre sabio, el hombre que obedece la palabra de nuestro Dios, a este se le nombra sabio. Dice, lo compararé, dice, al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y no se refiere a la casa, vuelvo otra vez,
a decir a la casa de 4 paredes, no, se refiere a aquella vida que se está siendo edificada sobre Jesucristo. Que sea Jesucristo la roca, dice, porque aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, dice, vendrán vientos, vendrán lluvia, vendrán muchas situaciones difíciles, pero por cuanto está sobre la roca que es Jesucristo, nada le va a acontecer, porque va a pasar todo eso, pero su casa va a seguir, que quiere decir, su vida va a mantenerse firmes en el Señor. Y es difícil, mis queridos hermanos, aquellos que me están viendo y que están escuchando. Es difícil, yo he escuchado testimonios tan fuertes de madres que le han matado los hijos. Ahorita yo en la iglesia está una hermana que yo de veras me sorprende. Mi hermana ya es grande de edad, pero ella dice que su hijo, su propio yerno, mató a su hija. Y ella ya conocía de Dios. Y fue algo tremendo lo que esto pasó. Y ella en su corazón, en medio de que ella era hija de Dios y conoce de Dios, ella dentro de su corazón, ella decía querer matar a este hombre, porque cómo era posible que siendo su yerno, siendo padre de una hija de ella, y que esa niña quedó con ella, y la niña ya está, es algo verídico, no es un cuento, es algo real. Entonces yo admiro a esta hermana que en medio de todo eso le vinieron pensamientos, gracias a Dios, en su grande misericordia no lo llevó a cabo. Ella se paró firmes en la roca que es Jesucristo. El hombre no se sabe qué de él, pero gracias a Dios que a la edad que ella tiene, ya más de 60 años, ella sigue firmes en el camino de Dios y pruebas tras pruebas, pero ella dice, yo aquí estoy, hermana. Y yo sé que Dios es grande y es poderoso. Y en medio de todo lo que he vivido, Dios ha sido mi ayuda, ha sido mi fortaleza. Y aún hasta ahorita está viviendo problemas fuertes. Pero Dios, hermanos, no la ha dejado. Dios ha estado ahí con ella. ¿Por qué? Porque Él ya ha tomado a Jesucristo como roca de su vida, en la cual ella está anclada en su fe en Él, que Él siempre le va a ayudar, siempre le está sustentando con la diestra de su justicia, dice el Señor, y ella está firme. La admiro porque tiene ya, mi hermana, más de 60 años, no sabe leer, mis hermanos, pero su fe está anclada en Jesucristo. A veces somos muy eruditos y leemos la palabra y no la sabemos desde el principio al fin, pero cuando viene la prueba, tronamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe o todo está solamente en la sabiduría en la cual creemos, pero vemos que la palabra de Dios nos dice que Satanás estuvo allá y conoce la Biblia de principio al fin, pero no deja de ser diablo. Que Cristo lo reprenda. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Realmente tomar esa roca que es Jesucristo. Y luego sigue diciendo Jesús, dice, y aquel hombre imprudente que no obedece o que no ha tomado a Cristo como la roca de su vida, dice, lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron lluvias, dice, pero ¿qué sucedió con su casa? Se cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba en lo falso. Muchas veces nuestras vidas no está realmente parada en esa roca que es Jesucristo. Y por eso viene el problema. Y tronamos y renegamos y nos resentimos con Dios y decimos Dios es malo, Dios es esto, Dios es el otro. Pero ¿qué pasa? Es que nuestra vida no ha estado fundamentada en la roca que es Jesucristo. Y a veces hablamos de grandes cosas de nuestro Dios y eso es bueno porque quien hace toda la obra es nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo dijo algo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No sea que yo siendo heraldo para muchos, venga yo a ser reprobado. Algo que yo busco en mi vida personal es eso. Antes de que nos despidamos, me gustaría que dieran los generales de la iglesia, donde la gente que ha escuchado este mensaje, ¿dónde puede asistir en su congregación? Oh, bueno, la iglesia está ubicada en la colonia Galeana, Toma de Oaxaca, número 4. Es ahí donde nosotros nos congregamos los días de servicio. El día martes tenemos discipulado, los días miércoles tenemos oración y los jueves servicios. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos también nuestro culto general
y todo aquel que quiera asistir es bien recibido en esos días. El horario es a las 6 de la tarde. Y déjeme decirle también que trabajamos, ¿verdad? Tenemos una clínica donde estamos trabajando en cuanto a las adicciones, personas que no pueden superar su adicción de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de ingobernabilidad. Ahí tenemos ese lugar donde les ayudamos a través de la palabra de nuestro Dios, que sabemos que Jesucristo es el único que puede hacer libre. No hay ningún médico que pueda sanar esta enfermedad, solamente el poder de Dios puede hacerlos libres, y ahí tenemos también la solución para esta situación que usted esté pasando como padre, como hijos. Ahorita nos han llamado personas que son hijos, en los cuales ya no pueden aguantar con sus papás, que están en el alcoholismo, y también trabajamos con ellos. Aún los hijos tienen autoridad sobre los papás. ¿Por qué? Porque es una ayuda que se les da, y sobre todo que Cristo los haga libre de esas adicciones. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy en día vivimos un problema de adicciones en muchos jóvenes, y qué importante es esta invitación, así que tómela. Y si usted conoce algún familiar, o usted mismo que nos está viendo y que no ha fundado su fe en Jesucristo, tiene esa hambre y busca esa solución para su vida, ya tenemos la invitación de nuestra hermana. Bueno, esto ha sido Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para las naciones. Les saludamos y nos vemos el próximo programa. Aleluya.